Con su venia, señora presidenta, compañeras, compañeros legisladores, señor secretario, es un gusto de verdad recibirlo en esta su casa y es para mí, déjeme decirlo, un profundo orgullo servir desde el escaño en el que usted también sirvió dignamente a nuestro Estado hace ya algunos años. Sea usted bienvenido junto con todo su grupo de colaboradores con los cuales nos unen muchas batallas que hemos luchado en conjunto y que tenemos que también dar cuenta de ello en este ejercicio de glosa del informe del presidente Enrique Peña Nieto. Y hablar de desarrollo social implica hablar de lo que debe de ser considerado como la política pública de mayor importancia en un país como México. Y digo política pública porque considero a título personal que el desarrollo social no se puede medir desde una sola dependencia. Se debe de medir desde todas las acciones conjuntas que un ejercicio de gobierno hace para lo más trascendente que puede tener una nación, que es el bienestar de cada una de las niñas y de niños que nacen en su territorio. Y Luis Donaldo Colosio, primer secretario de Desarrollo Social, decía que la pobreza no puede ser pretexto ni destino para dividirnos. Y yo creo que es precisamente este rubro, la pobreza, lo que nos tiene que unir como mexicanos para hacer una lucha en conjunto en la que entendamos que juntos somos invencibles y que juntos podemos construir un entorno propicio para que nuestro país tenga mucho mayor bienestar. Para entender cuál es la estrategia nacional y cuál fue la política pública social del presidente Enrique Peña Nieto, debemos hacer una recapitulación de cómo ha venido transitando la Ley General de Desarrollo Social. Y fue en el año 2005 cuando se crea el Coneval, que es el Consejo Nacional para la Evaluación del Desarrollo Social, que hoy en día tiene identificadas a las personas que se encuentran en condiciones de pobreza en base a 6 carencias sociales. En el año 2012, y hay que verlo como una crítica constructiva, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto implementó la Cruzada Nacional contra el Hambre, que enfocó la mayoría de sus esfuerzos a la carencia alimentaria. Pero fue hasta años después donde entendimos que lo que se medía se podía mejorar y que teníamos que implementar una estrategia integral que direccionara todos los esfuerzos de las distintas dependencias de gobierno federal y de los 3 niveles de gobierno estatal, municipal y federal a las 6 carencias sociales que hoy en día mide el Coneval. Y hay resultados claros. Simplemente para dar datos y poner en contexto a los senadores que hoy nos acompañan y a las personas que nos ven a través del canal del Congreso, si comparamos el crecimiento demográfico de nuestro país en los últimos años con el crecimiento de la pobreza, vemos que demográficamente México creció 2.2% al año. Y la pobreza solamente creció en 0.19%, es decir, México va en la ruta correcta. México es un país que entendió que direccionando los esfuerzos de las distintas dependencias de gobierno podíamos hacer equipo todos para que verdaderamente las personas que se encuentran en condiciones de pobreza pudieran transitar por la línea del bienestar y mejorar sus condiciones de vida. Pero no podemos perder la capacidad de autocrítica de entender que aún hay 53 millones de mexicanos que viven en condiciones de pobreza, 53 millones de mexicanos que implican niñas y niños que no pueden cumplir sus sueños, 9 millones de mexicanos a los cuales les aquejan más de 2 carencias sociales que son considerados pobres extremos. Y es ahí donde está el reto por delante que tiene nuestro país. Es ahí donde tenemos que nosotros cuestionar, sí, al titular de la Secretaría de Desarrollo Social, pero cuestionarnos como mexicanos qué es lo que tenemos que hacer para comprender dónde está verdaderamente el desarrollo de nuestro país y dónde está verdaderamente el combate a la pobreza de nuestro país. Por eso, señor secretario, mi primer cuestionamiento sería, en su opinión personal, ¿qué se debe de hacer para darle continuidad a todo este gran esfuerzo que el día de hoy estamos haciendo legisladores, gobiernos estatales, gobiernos municipales, para que la estrategia nacional, para que la ENI pueda seguir siendo la hoja de ruta que nos lleve a que más mexicanos vivan en mucho mejores condiciones? La segunda pregunta va para un tema que en nuestro estado, que usted bien conoce, nos preocupa mucho. Nuestros pueblos originarios, desgraciadamente, aún no viven en condiciones de igualdad de oportunidades. ¿Qué acciones ha implementado la Secretaría de Desarrollo Social al respecto y cuáles han sido sus resultados hasta el día de hoy? Y quiero compartirles, y aquí hacer el último cuestionamiento, una experiencia que tuvimos en el estado de Oaxaca. Tuve la oportunidad de servir a mi estado como secretario de Desarrollo Social, como bien lo comentaba el señor secretario hace unos momentos,
Y un claro ejemplo de la política de la Estrategia Nacional de Inclusión fue que detectamos en una de las regiones de nuestro estado, en la Mazateca, que era la que tenía los mayores índices de la carencia alimentaria. Y de manera inmediata, con el apoyo de usted como subsecretario, del subsecretario García Bejos, pudimos implementar más de 50 comedores comunitarios en el estado de Oaxaca. Tengo conocimiento que en febrero de este año se anunciaron 109 comedores comunitarios más en Oaxaca y quisiera saber cuál es el estado que guardan esos comedores comunitarios y si seguirán implementando todas las acciones que hacen para salvaguardar el futuro de tantos niños oaxaqueños. Quisiera yo ahondar en un tema que celebro que lo haya traído a la mesa también mi compañera Indira, que es el tema de la coordinación interinstitucional. Creo que la Estrategia Nacional de Inclusión es clara en su planteamiento de que todos tenemos que hacer equipo en algo tan importante como el combate a la pobreza, pero comienza por hacer nuestra labor todos los días de entender que de manera aislada, los estados no pueden llegar a todas las metas que se proponen si no tienen el apoyo de la federación. Y así tampoco de manera aislada la federación no puede llegar a todas las metas que se comprometen si no tienen la coordinación que se deben de tener con los estados. Nosotros en el estado de Oaxaca, y quiero expresarlo porque es importante que mis compañeros senadores lo transmitan en sus entidades federativas, tuvimos la oportunidad de firmar un convenio de trabajo con la Sede Sol en el cual toda la información del CIFODE fue transmitida de manera inmediata al gobierno del estado de Oaxaca y hoy en día tenemos de manera pública y transparente los padrones únicos de beneficiarios donde cualquier oaxaqueño puede ver a dónde están llegando los programas del Sede Sol y a dónde están llegando los programas del gobierno del estado. Es un sistema que yo celebro que hoy en día exista y que me trae a una pregunta que va adherida a lo que mencionaba mi compañera Vanessa Rubio hace unos momentos. Señor secretario, yo creo que uno de los avances más importantes que tuvo esta administración fue la implementación de un sistema como el CISI del CIFODE, un sistema que vale la pena mencionar que fue patrocinado por el Banco Mundial. Eso quiere decir que los ojos del mundo estuvieron volteando en México en un momento en el que pareciera que no íbamos por la ruta correcta en una política social. ¿De qué manera transparentar cada uno de los recursos que el Banco Mundial destinó a la creación de este sistema y de qué manera transparentar algo muy importante para evitar que se haga política con los programas sociales? ¿A dónde están llegando cada uno de los recursos en el rubro de desarrollo social en nuestro país? Es importante abrir a la ciudadanía este tipo de debates para que podamos construir en conjunto con todas las fuerzas políticas y es importante ser muy claros en esto porque yo celebro el comentario que hacía mi compañero el senador Padilla hace unos momentos. Por supuesto que coincido con usted, senador, que la política social no es un tema de números, pero si no entendemos cómo medir la pobreza, no podemos hacer la política en tierra. Por supuesto que a mí me duele que en mi estado más de 3.9 millones de oaxaqueños, el 70%, 7 de cada 10 oaxaqueños, vivan en condiciones de pobreza. Pero si yo hoy en día no tuviera esa información, no tendría una hoja de ruta correcta de por dónde comenzar a implementar una política pública que haga que México sea un verdadero país de igualdad de oportunidades. Señor secretario, mi pregunta es respecto a la transparencia de los recursos públicos y cómo funciona el CIFODE y el CISI para que podamos entender todos en conjunto de este avance tecnológico que hoy en día cuenta nuestro país. Muchas gracias.